a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es muy rico, es muy importante y muy explícito esta porción bíblica, porque tiene que ver cómo nos tenemos qué es lo que pasa con nosotros cuando tenemos una necesidad. Y cuando vamos al Señor por una necesidad, por algo que nos hace falta, y ahí vamos a la oración y vamos a la palabra, descubrimos que en la palabra del Señor hay promesas que son para nosotros, porque nos llama, la palabra de Dios nos llama herederos de la promesa. Y son promesas integrales que no tienen que ver específicamente con lo que estamos pidiendo. Y vemos que cuando nosotros vamos al Señor con esa necesidad, porque eso es lo que nos mueve a ir a Dios, ¿no? La necesidad. Vemos que ahí también se empieza a producir un gran proceso de bendición. O sea que la bendición de Dios no queda solamente en que necesitamos algo, lo recibimos y ya está. Por eso acá vemos que está puesto de ejemplo Abraham. Dice en el versículo 11 que cada uno de ustedes, dice, cada uno de nosotros, mostremos la misma solicitud hasta el fin. ¿Esto qué quiere decir? Que estemos siempre dispuestos. Que estemos siempre dispuestos a esperar lo mejor de Dios. ¿Hasta cuándo? Siempre, hasta el fin. Tenemos que esperar lo mejor de Dios y que Dios nos puede sorprender. Y dice, para plena certeza de la esperanza. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy esperando en Dios y cuando yo estoy buscando de Dios y cuando yo estoy convencido de que Dios lo hará, o sea, eso hace que yo vaya alimentando la certeza, la seguridad, y eso va a producir esperanza en mí para lo que Dios tiene para mí, para lo que voy a recibir de parte de Dios. Es tremendo porque el apóstol a la iglesia, a los hebreos, les dice, ustedes están haciendo todo bien, pero no aflojen, no se queden en eso, sino insistan. Porque ustedes, si ven en lo que dice anteriormente, habla y elogia a la iglesia de las cosas que han hecho y de cómo han apoyado la obra y demás, pero dice, sigan y permanezcan y no se queden, avancen. ¿En qué? En la esperanza. Para plena, dice, certeza de la esperanza. No quedarnos ahí nomás, ni perder el entusiasmo, ni desanimarnos, ni desganarnos, porque tenemos que mantener viva la esperanza. ¿Para qué? Para que se vaya moviendo la mano de Dios en nosotros.
Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando habla de la pereza, habla en términos espirituales. Y dice, es como decir, sin desánimo, sin conformismo, y bueno, si más no puedo, me quedo como estoy. Eso es una pereza espiritual. Y dice, imitando los buenos ejemplos de los que han tenido fe y paciencia y heredaron las promesas, es decir, alcanzaron lo que buscaban. Y acá pone como ejemplo, siempre pone como ejemplo a Abraham, ¿no? Porque sobre la vida de Abraham, Dios empezó a hacer una acción progresiva. Las promesas fueron haciéndose progresivas en la vida de Abraham. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Dios hace algo en nuestra vida, no es solamente eso que estamos pidiendo, sino que eso a la vez produce otras bendiciones que nunca terminan. Dios siempre va haciéndonos progresar, avanzar, tanto en lo espiritual como en lo material. Dios es un Dios de avance y de progreso. Dios nunca nos va a hacer ir para atrás. Pero para eso es importante que nosotros abramos los ojos espirituales y nos demos cuenta que no todo queda ahí, en eso que le pedí y nada más. Y lo tenemos como ejemplo a Abraham, ¿por qué? Porque Abraham, ¿qué le había pedido al Señor? Le había pedido un hijo. Hasta ahí llegaba lo que Abraham le había pedido. O sea, la gran necesidad de Abraham era un hijo. Pero Dios tenía sobre la vida de él algo más pensado. Y si bien fue un hecho milagroso que Abraham recibiera ese hijo, porque Dios le concedió ese hijo que fue Isaac, Dios tenía sobre él un plan grande, que no se limitaba solamente a ese hijo que Abraham le estaba pidiendo, porque para Abraham tener ese hijo era lo más grande que podía pedir. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 90 años. Porque Abraham tenía a su mujer estéril. O sea que era imposible humanamente que pudieran tener un hijo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Dios le hace un juramento a Abraham y le hace una promesa, diciéndole, de cierto te bendeciré con abundancia. Abraham no era pobre, ya era un hombre rico, pero le promete más el Señor. Te bendeciré con abundancia, o sea, abundancia de bendición pondré sobre tu vida. Y le dice algo más, y te multiplicaré grandemente. Esto quiere decir, en tu persona se van a multiplicar muchas personas más. Algo que Abraham realmente no esperaba. Abraham quería un hijo. A eso se limitaba la petición. Y estas cosas con el Señor son así. Tiene una necesidad, hay una necesidad original, hay un comienzo, una necesidad que nos mueve a ir a Dios. Pero ocurre que después se produce una progresión porque Dios empieza a revelarle todo lo que quiere hacer con él. Y lo saca de la tienda, le dice, mira las estrellas del cielo, así de grande será tu descendencia. Y le empieza a mostrar algo que Abraham no tenía en su cabeza. Pero Dios le implanta una visión. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre sensible a Dios. Y era sensible a la palabra de Dios y creía en la palabra de Dios. Dice la palabra, nos enseña justamente la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, el creerle a Dios fue un mérito enorme para Abraham. Porque sabe una cosa, cuando Dios baja promesa,
son promesas muy grandes, que hay que tener la mente, el corazón muy abierto para recibirlo o entenderlo. Porque a veces las promesas de Dios, le voy a decir algo más, nos trascienden. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser que yo me vaya con el Señor, que yo parta con Él, pero sus promesas se van a seguir cumpliendo sobre los que me siguen. Tal vez yo ni llegue a ver hasta dónde llegue la promesa de Dios sobre mi vida. Como Abraham no lo vio. Abraham vio una parte, pero no vio todo lo que Dios hizo en el mundo a partir de él. Mire qué tremenda la obra de Dios en la vida de cada uno. Y la Biblia, ¿cómo nos define a nosotros? Como herederos de la promesa, de esa promesa. O sea que yo te animo, hermano y hermano, a que pienses que va mucho más allá de lo que Dios te va a dar para suplir tus necesidades. Va mucho más allá lo que Dios tiene pensado para vos. Va mucho más allá. No te va a alcanzar el tiempo en este mundo para saber hasta dónde va a llegar la bendición de Dios sobre tu vida. Es tremenda la obra de Dios porque dice hasta el fin. Y Abraham fue bendecido hasta el fin, hasta su fin, pero siguió la bendición sobre Isaac, sobre Jacob, sobre todo se originaron las naciones, pasaron un montón de cosas. Todo dice la palabra que somos herederos de la promesa. Nosotros, la iglesia de Cristo, hoy venimos de esa promesa. Abraham ni se enteró, ni lo sabe, pero acá estamos. Y esto se produce por aquella promesa original que Dios le hizo a Abraham. Y aquellas promesas y todo eso se proyecta a nosotros y en nosotros tiene el mismo efecto espiritual que nos cuesta entender. Porque la vida cotidiana, las luchas diarias y un montón de cosas que son pequeñas ante Dios pero que para nosotros son grandes, muchas veces nos impiden ver todo lo que puede llegar a pasar. Porque eso se llama que si yo tomo conciencia de eso, yo levanto esperanza. Y sé que mi vida tiene trascendencia. Que lo mío no queda solamente acá, sino que va a seguir. Va a seguir. Aunque yo me muera, Abraham se murió, pero la bendición siguió. Se siguió proyectando a sus hijos y hacia el mundo. Es tremendo lo que pasó con ese hombre. Pero ese hombre tuvo una sola cosa, le creyó a Dios. Y lo que es tremendo es que habla de la esperanza. Dice, para que tengamos plena certeza de la esperanza. Una cosa es tener una esperanza, otra cosa es creer en la esperanza que tenemos. Uno puede esperar muchas cosas, pero ¿cree en todo lo que espera? Ahí está el punto. Yo creo en todo lo que Dios me prometió y se cumplió. Pero también creo en todo lo que puede pasar más adelante, más allá de mi vida. Porque las promesas de Dios tienen un efecto eterno en el cumplimiento. Aparte, lo que Dios hace sobre nuestra vida es una proyección, un avance progresivo, y más, y más, y más, y más. Porque fíjate cómo le dice a Abraham, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. No hay fin. En la bendición de Dios no hay fin, no se termina. Pero para eso es necesaria la paciencia. Porque dice que, y habiendo esperado con paciencia, ahí viene la llave para abrir la puerta. Paciencia. Vos le has pedido algo al Señor, todavía no lo recibiste, paciencia. Porque va a venir, pero viene con más. Lo que has pedido, Dios lo va a conceder, pero va a haber más.
sobre eso. En base a eso Dios va a usar tu vida para otras cosas, para alcanzar aún a otros con las bendiciones que vos has recibido. No se termina nunca esto, este proceso no se termina nunca, pero es necesaria la paciencia. Y la paciencia, hermanos, no tiene que ver con algo humano, la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, paciencia. Es un fruto del Espíritu, tiene que ver con un don de Dios. La paciencia que Dios tiene la deposita en nosotros. ¿O acaso Dios no nos tiene paciencia a nosotros? ¿O acaso Dios no nos deja en nuestras rebeldías, en nuestras desobediencias, en todas las macanas que hacemos, no nos deja hasta que llega el momento en que tenemos un toque y volvemos atrás y nos abrazamos a Dios? Pero Él tiene paciencia, lo que llamamos en otros términos que dice la Biblia la longanimidad. Tiene que ver con la paciencia de Dios. ¿De qué manera Él nos tolera? Bueno, nosotros también tenemos que tener esa paciencia para guardar el cumplimiento de las cosas que le hayamos pedido, porque hay más de lo que pensamos, hay más de lo que esperamos. Nosotros lo hemos vivido con mi esposa, hemos recibido en muchas cosas más de lo que esperábamos y de lo que habíamos pedido. Nos superó Dios y nos sigue superando. Y a pesar de que hoy en día nosotros somos tan humanos como cualquier otro y tenemos dificultades y cuestiones, eso no quiere decir que Dios nos retiró su mano. Al contrario, la mano de Dios se sigue moviendo. Pero lo que hemos aprendido también es que cuando se presentan dificultades y problemas, son cosas que el enemigo levanta para desanimarnos. Y sabemos que la mano de Dios se sigue moviendo a favor nuestro para derribar esos ataques. Y sabemos que también a través de esas pruebas y esos problemas estamos siendo entrenados para poder seguir adelante, para afirmarnos. Porque cuesta, no digo que no cueste, es difícil, no digo que no sea difícil, pero tenemos a Dios con nosotros. Lo que nos permite hacer aquello que de otra manera no podríamos. Nos permite tolerar aquello que de otra manera no toleraríamos, porque también la resistencia es algo que Dios pone en nosotros para bancar los malos momentos. No solamente Dios nos va a permitir que vivamos momentos felices, alegres, contentos con todo lo que queremos, porque no es así. También van a haber guerras. Aunque contra mí se levante guerra, decía el salmista, no temeré. David era rey, David era un hombre rico, David era un hombre bendecido, David era un hombre que conocía a Dios. Pero eso no evitó que él tuviera batallas, vivió casi toda su vida en guerra. Pero Dios le dio victoria en todo, porque Dios estaba con él. Así como Dios está con nosotros. Y vamos a tener guerras y problemas y dificultades, pero Dios nos va a levantar en medio de la lucha. ¿Vamos a tener desierto? Claro que sí. ¿Estás en desierto? Sí, seguramente sí. Pero Dios está con vos porque Él está con nosotros. Y así es la palabra del Señor, por lo que es importante que tengamos plena certeza de la esperanza. Que no nos quedemos ahí en la amargura, en el resentimiento, en el conformismo. Eso es lo que llaman que no seamos perezosos. No nos quedemos ahí. Salgamos de ese lugar de incomodidad. Porque Dios no nos llamó ni para que vivamos amargados, ni resentidos, ni deprimidos. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para sacarnos de todo eso. Porque eso va menoscabando, va debilitando nuestras fuerzas. Y Dios lo que quiere es darnos fuerza. Y en el único que somos fuertes es en Dios. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra. Pablo decía, entonces cuando soy débil en realidad soy fuerte. Y Pablo también decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre en Él. Porque Él es el que está con nosotros. Él está con nosotros.
No te dejaré ni te desampararé. Hay palabra de Dios que se nos tiene que grabar a fuego porque es lo que nos sirve para levantarnos en los momentos de las penas, en los momentos del desánimo que nos va a venir. La palabra de Dios nos sostiene y nos levanta, como también el aferrarnos a Dios. Y esto quiere decir también, por supuesto, que estemos en la iglesia, ¿no? Porque estas cosas, mire, no existe lo solitario. La iglesia está por algo, ¿sabe para qué? Para que estemos acompañados, para que estemos con otros como nosotros, estar en la misma fe, en el mismo espíritu. Para eso es la iglesia. Ese es el sentido que tiene. Nos damos ánimos unos con otros. Nos levantamos los hombros unos con otros, ¿no? ¿Amén? Fíjese una cosa. Ahí hay un ejemplo. Cuando ya Moisés estaba llevando el pueblo, lo saca de la esclavitud de Egipto, había una guerra contra los filisteos y Moisés estaba intercediendo por el pueblo para que ganara la guerra porque le estaba mirando desde el monte. Pero se le cansaban las manos, se le caían. Y estaban Aarón y Hur que le levantaban las manos. Y cada vez que le levantaban las manos, el pueblo avanzaba sobre el enemigo y lo vencía. Pero Moisés necesitó la compañía de 2 más para que lo levanten. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, en el medio estaré yo. O sea, es la iglesia. Por eso la necesitamos. Esperando con paciencia, dice que alcanzó las promesas. Mire una cosa, cómo se fue proyectando la bendición de Dios sobre Abraham, porque dice, en Génesis 12:2 dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y después lo proyecta hacia adelante, serás bendición y haré de ti una nación grande. Y le había pedido un hijo nada más. Y Dios le dijo, más que eso te voy a dar. Todo comenzó con esa necesidad, un hijo. Todo comienza con tu necesidad. No sé qué necesitas, pero a partir de eso viene una bendición que no termina nunca. Porque en Dios siempre hay proyección de eternidad. O sea que no solamente Dios estaba actuando sobre la vida de Abraham en el presente, sino en el futuro, hacia su descendencia. En Abraham proyectaba una nación grande. Y dice otra cosa más. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Levante la mano porque usted es heredero de la promesa. La inmutabilidad de su consejo, esto quiere decir que cuando el Señor da una palabra, esa palabra no cambia, es inmutable. Interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, esas 2 cosas inmutables son la promesa y el juramento. Y en esas 2 cosas Dios no miente. Tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido a Dios para asirnos, es decir, para tomarnos, para aferrarnos de la esperanza puesta, como Abraham, puesta delante de nosotros. Así como la esperanza que Dios puso delante de Abraham, así hay esperanza puesta delante de nosotros. Esto dice la palabra de Dios y que 2 cosas son inmutables, sus promesas y su juramento, por lo tanto Él no miente. Y por lo tanto lo que nos ha prometido se va a cumplir, aún con nosotros y aún a través de nosotros. Sus promesas se seguirán cumpliendo. Yo no sé lo que va a pasar,
más allá de mi vida, pero Dios sí lo sabe porque la bendición va a seguir. Las promesas van a continuar. No se va a detener. No hay quien pueda detener la mano de Dios una vez que se puso en movimiento. Nada. Las promesas y el juramento de Dios son inmutables para darnos lo que esperamos. Pero también dice para darnos fortísimo consuelo. ¿Por qué? Fortísimo consuelo. Mire qué palabra tremenda. Esto quiere decir que cuando estamos en el momento de la caída, del desánimo, de venirnos abajo, ahí viene Dios con su consuelo, con su palabra poderosa, a levantarnos otra vez, una vez más. Para que no nos quedemos ahí tirados, sino sepamos que la historia sigue, que la cosa no termina acá, sino que todo continúa a favor nuestro. Porque hay esperanza delante de nosotros, hay esperanza delante tuyo, hay esperanza delante mío. Decirle que está con vos, hay esperanza para nosotros. Gloria a Dios. La promesa y el juramento, dos cosas inmutables, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra, dice, hasta dentro del velo. Esto tiene que ver con la figura que los hebreos conocían bien, que era el altar. Y el que penetra el velo, en aquellos tiempos estaba el primer velo, que era donde estaban todos los sacerdotes en el templo haciendo el ritual, y el segundo velo, que era donde estaba el lugar santísimo, que ahí no tenía acceso a nadie, salvo el sumo sacerdote, el único que podía pasar ahí adentro. Dice, lo cual tenemos que segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró con nosotros, por nosotros, dice. Entró al lugar santísimo el Señor a través de la entrega de su vida y de su sangre. Porque dice que en el momento que el Señor entrega el Espíritu en la cruz, el velo se rasgó y el Señor dijo, consumado es. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá voy a otra cosa para que te quede claro. Melquisedec se menciona una vez nada más en la Biblia, que es en el Génesis. Abraham había tenido una guerra, venció, y ahí aparece Melquisedec. Te voy a decir algo para darte una pista. Melquisedec quiere decir rey de justicia. Y aparte era rey de Salem. Salem viene de Shalom, que es paz, rey de paz, rey de justicia. No se le conocía ni ascendencia ni descendencia, ni padre ni madre. Melquisedec, nada más, es lo único que se menciona. Que ofrece, lo bendice a Abraham, lo bendice, dice, bendecido del Dios Altísimo. Abraham ahí le presenta los diezmos de todo el botín de la guerra. Y él ofrece pan y vino. Jesús, en la última cena con los discípulos, consagró el pan y el vino como símbolos de su propia entrega. Y el orden de Melquisedec es reino y sacerdocio, que es el mismo orden de Jesús. Te digo esto para que sepamos que la palabra se confirma permanentemente. Y cuando dice esto, el apóstol a los hebreos está diciendo, estamos dentro de ese ambiente de poder que nunca se rompió. Y Jesús es nuestro rey y es nuestro sacerdote. Y entró al lugar santísimo para llevarnos también a nosotros a ese lugar. Y a través de Cristo tenemos acceso a Dios, a ese lugar santísimo, gracias a nuestro rey y sumo sacerdote que es Jesús. Así que yo te digo esta palabra en el nombre de Jesús. Tené plena esperanza de que lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir y que va a trascender tu vida la bendición que hay sobre vos. Así como trascendió la vida de Abraham. Y ni vos te imaginás lo que Dios puede llegar a hacer, como tampoco Abraham podía imaginarse todo lo que se cumplió aún después. ¿Por qué? Porque tuvo fe.
porque creyó y porque tuvo paciencia para esperar que se cumpliera la promesa. Así que este es el consejo de la palabra de Dios para nosotros hoy. Que Dios no nos va a dar solamente aquello que le hemos pedido, sino que nos mete en un proceso que va avanzando de una manera que impregna nuestra vida. Solo basta que estemos dispuestos, activos, de manera tal que como Abraham, las promesas sobre nosotros tengan un cumplimiento permanente. Hasta el fin, dice la palabra. Inmutables, no va a cambiar la promesa. Lo único que tenemos que hacer es, como dice esa palabra, asirnos, aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a la presencia de Dios, y Él va a seguir a nosotros haciendo la obra que comenzó. Amén. Que Dios te bendiga con esta palabra.